No puede haber ningún plan de paz para Ucrania si Europa no da su aprobación en cuestiones que afectan los intereses y la soberanía europea. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, respondió hoy de forma contundente a las especulaciones de estadounidenses y rusos. Y en este contexto, cada vez más diplomáticos y políticos en Europa temen que Trump realmente pueda reducir la ayuda militar a Kiev si el acuerdo de paz vuelve a estancarse. Anteriormente ya se habían escuchado rumores de que Trump podría decepcionarse por el fracaso de sus propios esfuerzos para resolver la guerra iniciada por Rusia y tomar esa decisión. Además, hoy en Europa declararon que las amplias y excepcionales capacidades de Estados Unidos en inteligencia militar le permiten a la Casa Blanca dictar condiciones a Ucrania y Europa que dependen mucho de estos datos. Por eso, los países europeos de la OTAN buscan volverse más autosuficientes y hallar un reemplazo para que Ucrania no quede sin apoyo. Y ahora en el Kremlin ya están gritando que no aceptarán un plan de paz que incluya enmiendas que tomen en cuenta la posición escrita por Europa. Y de hecho en el Kremlin declararon que solo aceptarán el plan que fue presentado originalmente en los medios, pero los representantes de la delegación ucraniana aseguran que ese formato del plan ya no existe desde hace mucho tiempo. Bueno, mientras tanto, hoy los europeos organizaron una cumbre informal aparte en un formato cerrado donde discutieron de emergencia qué hacer a continuación. Me llamo Alexei Pichi y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de que empecemos les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario bajo este episodio. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de último momento en cuanto las recibimos. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Entonces, el Financial Times escribe hoy que en Europa existe el temor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda dejar de apoyar a Ucrania, decepcionado por el fracaso de sus propios esfuerzos para regular la guerra. En particular, la Casa Blanca ya ha aumentado la presión sobre Ucrania y sus aliados para obligarlos a llegar a un acuerdo con Moscú. Esto ha generado preocupación en Europa y Washington de que Trump acepte las demandas de Putin. El domingo, Trump criticó en las redes sociales a los líderes europeos y ucranianos por no haber logrado avances en el fin de la guerra. Y desde que se presentó el plan de 28 puntos de Estados Unidos al presidente Zelensky la semana pasada, los aliados europeos de Kiev pidieron que se trabaje más en la propuesta. Y un funcionario europeo expresó su preocupación de que Trump podría dejar de apoyar a Ucrania por frustración, dejando a Zelensky y a su país en una situación peligrosa. Es un escenario para el que nos estamos preparando, dijo él. Al mismo tiempo, los diplomáticos europeos esperan más reuniones entre Francia, Alemania y el Reino Unido durante la próxima semana. Entre otros participantes en estas reuniones están los líderes de Polonia, Finlandia y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y aquí citaré una frase importante de Friedrich Merz, el canciller de Alemania. No puede haber ningún plan de paz para Ucrania si no damos nuestro visto bueno en cuestiones que afectan los intereses y la soberanía europea. Y los europeos realmente están haciendo todo lo posible ahora para encontrar una alternativa que defienda no solo los intereses ucranianos, sino también los intereses europeos. Y ya hay informes de que el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania fue revisado sustancialmente en las negociaciones en Ginebra. Lo redujeron de 28 a 19 puntos. No se especifica cuáles disposiciones fueron eliminadas. Esto sucedió luego de que Kiev y sus aliados europeos rechazaran varias demandas del documento. Así, Ucrania recordó sus líneas rojas respecto a la limitación del tamaño de su ejército y las concesiones territoriales, incluyendo la entrega de Donbass. Europa apoyó a Ucrania y señaló su derecho exclusivo a tomar decisiones sobre los activos rusos congelados y el levantamiento de las sanciones impuestas por Bruselas. Pero eso no es todo. El año pasado, las preguntas hechas el año pasado existieron. Las preguntas que se hicieron el año pasado, que el año pasado fueron hechas el año pasado. El año pasado. Las preguntas que se hicieron en el pasado fueron hechas, que en el pasado.
Las preguntas que fueron hechas el año pasado fueron hechas el año pasado. Las preguntas que se hicieron el año pasado, las preguntas que se hicieron en el pasado. Se sabe que esta cumbre cerrada está encabezada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y en la reunión también participan la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y los líderes de Polonia, España, Chequia, Portugal, Alemania, Croacia, Eslovaquia, Países Bajos, Italia e Irlanda. También participan de forma remota la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y los líderes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Grecia, Finlandia, Francia, Hungría, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta, Rumania, Eslovenia y Suecia. Bueno, en resumen, toda Europa está ahora en esta cumbre cerrada. La cuestión principal en la agenda es la posición de la Unión Europea sobre el plan de paz para Ucrania y la planificación de futuras acciones conjuntas de la Unión Europea. Lo significativo es que, por esta cumbre, incluso pospusieron la reunión entre la Unión Europea y la Unión Africana, prevista para hoy en Angola. Pero los europeos dicen: Unión Africana, discúlpenos, tenemos aquí asuntos más serios, así que nos vamos a nuestra cumbre privada. Durante esta sesión, Zelensky llamó a Antonio Koshka para contarles a los europeos los detalles de las negociaciones en Ginebra. Y yo pienso que, saben, en esta situación antes todo esto era difícil de imaginar siquiera. ¿A qué me refiero? Solo imaginen. Los aliados de la OTAN se reúnen en cumbres informales en algún lugar de África para decidir cómo responder a la, en cierto modo, traicionera posición de otro aliado de la alianza, es decir, de los Estados Unidos de América. Bueno, no lo sé. Antes esto era totalmente impensable, que dentro de una misma alianza de la OTAN diferentes países se reunieran informalmente en algún lugar para discutir qué hacer. Porque uno de nosotros se comporta de manera inadecuada y claramente apoya la posición del enemigo. Lo interesante es que en Europa buscan urgentemente no quedarse sin datos de inteligencia si la guerra en Ucrania sigue. En la Unión Europea temen que Trump detenga toda ayuda. Hay que recordar que Trump ya una vez dejó de compartir datos de inteligencia con Ucrania para presionarla a aceptar la paz en términos favorables para Rusia. Y ahora Estados Unidos volvió a amenazar con lo mismo si Kiev no acepta el último plan de paz preparado por Steve Witkoff y Kirill Dmitriev. En Ginebra, la tensión se disipó y la Casa Blanca afirmó que Trump retiró la fecha límite para Ucrania. En Europa, comenzaron a buscar cómo reducir su dependencia de Estados Unidos en inteligencia. Ahora los líderes de la Unión Europea discuten este tema en una cumbre privada. ¿Qué hacer si Trump realmente detiene toda la ayuda a Ucrania? Porque sin la ayuda de inteligencia de Estados Unidos surgirán problemas, por ejemplo, en el uso de armas de largo alcance y alta precisión necesarias para atacar territorio ruso. En ese caso no será posible atacar. Y por eso ahora en Europa están tratando de encontrar una alternativa muy rápido. Y por cierto, esa alternativa existe. Simplemente los europeos tienen que esforzarse un poco en ese sentido. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo por ahora. Cuídense mucho. A todos, hasta luego.